El pequeño gran libro de la ignorancia, editado por John Lloyd y John Mitchinson, es una obra publicada en 2007 que se centra en todo aquello que no sabemos, y los misterios sin resolver que persisten en el ámbito de la ciencia y el conocimiento humano. Lejos de ser un catálogo de lo que la humanidad ha descubierto, este libro es una recopilación de las grandes preguntas y los enigmas que aún permanecen sin respuesta. La obra aboga por celebrar la ignorancia como una fuerza impulsora del progreso científico, destacando que reconocer lo que no se sabe es fundamental para avanzar en la comprensión del mundo. El enfoque del libro es ameno y accesible, combinando hechos científicos con humor y curiosidades, lo que la convierte en una lectura entretenida tanto para aquellos con un interés general en la ciencia como para lectores que buscan aprender más sobre las fronteras del conocimiento. Uno de los conceptos clave que guían la obra es la idea de que el desconocimiento no debe verse como un fracaso, sino como una oportunidad. Lloyd y Mitchinson argumentan que, a lo largo de la historia, la ciencia ha progresado precisamente porque los científicos se han enfrentado a preguntas que no podían responder. Reconocer nuestra ignorancia es el primer paso para formular nuevas teorías, realizar experimentos y, en última instancia, descubrir nuevos conocimientos. El libro no es un catálogo pesimista de lo que no sabemos, sino una celebración del potencial del conocimiento. Los autores subrayan que, a pesar de los enormes avances de la ciencia moderna, el universo sigue siendo increíblemente misterioso en muchos aspectos. Este enfoque optimista sirve para recordar que, aunque hemos avanzado enormemente, siempre habrá nuevas preguntas por explorar. Uno de los misterios más grandes abordados en el libro es el de la materia oscura y la energía oscura, dos de las incógnitas más importantes de la cosmología moderna. Según las observaciones de los astrofísicos, aproximadamente el 85% de la masa del universo está compuesta por algo que no podemos ver ni detectar directamente, la materia oscura. A pesar de décadas de investigación, todavía no se sabe con exactitud qué es la materia oscura ni cómo interactúa con la materia ordinaria. De igual manera, la energía oscura es una fuerza misteriosa que parece estar impulsando la expansión acelerada del universo, pero su naturaleza sigue siendo incierta. A través de estos ejemplos, los autores destacan cómo incluso en áreas que parecen bien entendidas, como la astronomía y la física, el desconocimiento sigue siendo profundo. El cerebro humano es otro de los grandes misterios discutidos en el libro. A pesar de los avances en neurociencia, muchos aspectos del cerebro siguen siendo desconocidos, especialmente en relación con la conciencia. ¿Cómo es que los procesos físicos y químicos en el cerebro generan experiencias subjetivas como el dolor, el placer o el amor? Los autores exploran este problema duro de la conciencia, subrayando que no tenemos una comprensión completa de cómo surge la experiencia consciente. Además, cuestiones como cómo almacenamos recuerdos, cómo funciona realmente el proceso de toma de decisiones, cómo surgen los trastornos mentales, son ejemplos de áreas en las que nuestra ignorancia sigue siendo considerable. A pesar de los avances tecnológicos, el cerebro sigue siendo en gran parte un enigma, tanto en términos de su funcionamiento como de su evolución. El origen de la vida es otro de los grandes misterios que se abordan en la enciclopedia. Aunque la teoría de la evolución de Charles Darwin ha explicado en gran medida cómo la vida ha cambiado y evolucionado una vez que surgió, cómo apareció la vida en primer lugar sigue siendo un enigma no resuelto. Los autores analizan las diferentes teorías, como la sopa primordial, el caldo de nutrientes en el que podrían haberse formado las primeras moléculas autorreplicantes, y la teoría de la panspermia, la idea de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior. Ninguna de estas teorías ha sido probada de manera concluyente, y el origen de la vida sigue siendo un tema de investigación activa. Esta área, explican los autores, es un excelente ejemplo de cómo la ciencia está llena de preguntas aún sin respuesta, pero que están lejos de desanimar a los investigadores. La mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, es una de las áreas más intrigantes y confusas de la ciencia moderna. Aunque las ecuaciones cuánticas han sido verificadas experimentalmente en numerosas ocasiones, lo que estas ecuaciones realmente significan sigue siendo objeto de intenso debate. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible conocer con precisión simultánea la posición y la velocidad de una partícula, introduce un elemento de azar en las leyes fundamentales del universo. Este tipo de fenómenos desafía nuestra intuición y plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. ¿El universo es fundamentalmente aleatorio? ¿Por qué las partículas parecen comportarse de manera diferente cuando son observadas? El tamaño y la edad del universo también plantean preguntas sin respuesta.
Aunque los científicos han calculado la edad del universo en aproximadamente 13.800 millones de años, sigue habiendo incertidumbre sobre lo que ocurrió antes del Big Bang y sobre la naturaleza del tiempo mismo. El concepto de que el universo podría no tener un principio o un final en el sentido convencional sigue siendo un tema de especulación científica y filosófica. Los autores también exploran el futuro del universo, cuestionando si eventualmente se expandirá indefinidamente, se colapsará sobre sí mismo, o llegará a un estado de equilibrio en el que nada nuevo pueda ocurrir, la llamada muerte térmica. Estos dilemas cósmicos resaltan cómo, a pesar de todos nuestros avances, la estructura a gran escala del universo sigue siendo en gran parte un misterio. Aunque la Tierra ha sido explorada en su superficie y en gran parte del espacio, uno de los mayores misterios está mucho más cerca de nosotros, los océanos. Solo una pequeña parte del fondo oceánico ha sido explorada, y se cree que podría haber miles de especies marinas que aún no conocemos. Los autores mencionan el caso de la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos, donde se han encontrado organismos que desafían nuestra comprensión de la biología. También señalan que, aunque sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre las profundidades del océano, los misterios submarinos siguen siendo menos explorados, lo que subraya lo mucho que ignoramos sobre nuestro propio planeta. El sueño y, en particular, los sueños, son otro tema que los autores exploran. Aunque la ciencia ha progresado en el estudio de los ciclos del sueño y su importancia para la salud, los motivos por los que soñamos, y el propósito evolutivo de los sueños siguen siendo un misterio. Se han propuesto varias teorías, desde la consolidación de la memoria hasta la resolución de problemas, pero ninguna ha sido probada concluyentemente. Además, los sueños lúcidos, en los que el soñador es consciente de que está soñando, y los sueños recurrentes presentan fenómenos que desafían nuestra comprensión del cerebro. Los autores destacan cómo estos misterios han fascinado a filósofos y científicos durante siglos y siguen sin tener respuestas definitivas. Otro aspecto fascinante de la ignorancia humana es el desconocimiento de las especies que habitan, o habitaron, la Tierra. Aunque se han catalogado millones de especies, se estima que millones más aún no han sido descubiertas, especialmente en lugares remotos como las selvas tropicales y las profundidades marinas. El libro también explora el misterio de las especies extintas, como los dinosaurios, y cómo exactamente ocurrieron sus desapariciones. A pesar de que se han propuesto teorías como la del impacto de un asteroide, el tema sigue abierto a nuevas interpretaciones. El pequeño gran libro de la ignorancia, a través de su enfoque en las preguntas sin respuesta de la ciencia, nos invita a apreciar la vastedad de lo que aún desconocemos. Lejos de ser un catálogo de derrotas, el libro presenta estos misterios como oportunidades para que la humanidad siga explorando, investigando y haciendo nuevos descubrimientos. Los editores, John Lloyd y John Mitchinson, ofrecen un enfoque optimista y curioso, subrayando que la ciencia es un campo en constante expansión y que cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. Este libro celebra el hecho de que nuestra ignorancia, lejos de ser algo negativo, es un motor para el progreso y el descubrimiento. Ciencia V.